estamos iniciando. No, no, ahí está, perfecto, perfecto. ¿Está grabando? No, está bien, Sí, están a tiempo. sí, estamos comenzando. Bueno, primero agradecerles, la verdad, la oportunidad de poder charlar con ustedes, hablar de un tema muy interesante y en el marco de presentar mi libro sobre violencia económica, agradecerle a Aurora, a Lorena, a toda la gente de la organización, a las moderadoras que ayudan también en la gestión de poder acercarse a hablar de estos temas, ¿sí? Ahí dejé mi Instagram porque estoy en una época postmoderna de las redes sociales. Ahí dejé mi Instagram porque soy, viste, obsesivo, que los usuarios, que todo eso. Así que, bueno, el que quiera agregarme es doctor.diego.car.ortiz. Ahí van a tener información de las charlas para que puedan participar con tiempo. Apenas salen las charlas, yo les voy avisando. ¿Sí? Bien. Perfecto. Lorena, lo que te voy a pedir, por favor, Sí. es que a medida que yo puede pasar que en el chat te ponga algún párrafo para leer, para que lo leamos en voz alta y lo comentemos juntos. ¿Te parece? Bien, Así que sí, muy bien. yo lo pongo en el chat y te digo, por favor, leemos el párrafo y lo conversamos un poco con las colegas y los colegas. Ya veo Perfecto, doctor. Sí, muy bien. mucha colega ahí, veo a ese Cipera ahí de General Rodríguez, que se cortó el pelo, ahí está en un look nuevo, renovado, y ahí, bueno, veo mucha gente también, mucho colega varón interesado en las cuestiones también de género, muy interesados los colegas, me parece genial. Yo te sigo por todos lados, Diego, viste, soy tu sombra. Ya somos 63 participantes, ¿eh? Somos muchos, es verdad, son muchos participantes interesados en la temática. Ahí me piden de nuevo el Instagram. Lo vamos a poner antes de arrancar, porque cuando yo arranco cebadísimo y después voy a dejar un lugar para las preguntas, por supuesto, ¿no? Bien. Vamos a arrancar. Lo que sí ahí te pido, acordate, Lorena, cuando yo te ponga el párrafo, yo te voy, lo vamos haciendo juntos, ¿dale? Perfecto, sí, doctor, muy bien. No se preocupe por el Instagram, que lo volvemos a repetir al final, antes de las preguntas y después. Perfecto, y la charla va a quedar grabada. Soy obsesivo con los usuarios, con los seguidores, así como yo quiero sumar gente a la temática, obsesivo. Pero bueno, vamos a arrancar. Yo me encuentro charlando de un tema necesario y urgente. A más de 10 años de la 26485, el tipo de violencia económica sigue siendo novedoso, ya que anterior a la 26485 no se contemplaba la normativa. Antes de la 26485 no hablábamos a nivel normativo de la violencia económica. Las universidades de las facultades de Derecho generalmente no tenían unidades o contenidos que ponderen la violencia económica. Las grandes obras del derecho de familia, los grandes tratados del derecho de familia no mencionaban a la violencia económica en el proceso de alimentos. Había como una ausencia o escasez de doctrina y jurisprudencia sobre el tema. O sea que si uno trata de buscar desde el 2009 para atrás o incluso desde el 2009, 2 o 3 años para adelante, no vamos a encontrar gran material, un acopio de material de doctrina y jurisprudencia sobre el tema. Desde ya, esto no significa que la violencia económica no existía o no era importante. Esto no significa, sino que generalmente era invisibilizada por el derecho y por la sociedad misma. Sin embargo, en los últimos años podemos ver varios artículos y jurisprudencia civil y penal que no solo encuadra el supuesto en el tipo, sino que le da una nueva interpretación al mismo, ¿no? Porque no es solamente acudir a la norma como mención, sino interpretar cómo el juez o jueza ha hecho de la violencia económica, ha resuelto conforme al tipo de violencia en el caso a su consideración, que tiene a su consideración, ¿no? O esa resolución que vaya en diálogo con otras fuentes como las convenciones internacionales, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial. De alguna manera, el derecho actual va marcando un sedimento en base a lo que se viene trabajando desde la 26485, previamente con las convenciones internacionales,
y con la llegada del Código Civil y Comercial a través de, por ejemplo, los artículos 1, 2 y 3. Por supuesto que la jurisprudencia que uno analiza no es una fuente de derechos vinculante y obligatoria para los operadores y operadoras de la temática. Pero, sin embargo, hablamos de lo que amamos, hablamos del derecho. Por eso todo lo que hablemos no está exento de críticas, ¿no? Porque podemos disentir, podemos opinar, podemos reflexionar. Mi postura y mi aporte siempre es conforme a la temática, la especialización en violencia que estudié y conforme a lo que vengo trabajando en la práctica del derecho procesal, y yo trabajo en la Oficina de Violencia Doméstica en Capital Federal. Sabemos que todos los cambios que se van a producir no van a ser cambios totalmente repentinos ni vertiginosos. Los cambios que se van a dar de comprensión de la temática y de comprensión del tipo se van a dar de manera progresiva y a veces tardía. A veces van a decir, Diego, esto es insuficiente para poder resolver un conflicto particular en el cual se plantee la violencia económica. Bueno, yo te voy a poder decir, sí, tenés razón, Marta, tenés razón, pero esto no significa que no haya avances en el tipo de violencia económica. Esto no significa que no haya un avance, ¿sí? Con respecto al tema de la violencia económica, se ha pasado de un tipo de violencia ignorado en las leyes o decisiones judiciales, como les comentaba, a una reconceptualización constante para poder contextualizar el supuesto en un tipo que excede lo meramente patrimonial y converge con otros tipos de violencia física, psicológica, simbólica. O sea que hoy en día nos encontramos, cuando hablamos de violencia económica, nos encontramos con esa necesidad de comprensión, de una comprensión que tenga una incidencia práctica, que sirva para poder ser utilizada en los casos que tengo en mi estudio jurídico, que sirva para poder resolver alguna cuestión, para poder comprender a qué nos referimos con violencia económica. No es una cuestión teórica, una cuestión de investigación docente, es una cuestión de contenido práctico, porque si uno no le da un contenido práctico al tema de la violencia económica, claramente no va a tener incidencia en el ejercicio de derechos de forma absoluta o de forma parcial para poder de esa manera entender el caso y poder encuadrarlo conforme al tipo, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Pero antes que nada, para marcar este tema, es fundamental siempre tener como basamento de lo que voy a hablar los aportes del derecho de las familias en torno a temas como las obligaciones de los progenitores derivadas de la responsabilidad parental. Si vamos a hablar de violencia económica en el proceso de alimentos, uno tiene que tener este basamento legal, que son las obligaciones de los progenitores derivadas de la responsabilidad parental. También cuestiones vinculadas a los alimentos, conceptos, contenido, proceso, medidas frente al incumplimiento alimentario. Todos estos conceptos base nos va a dar la tierra necesaria, el abono necesario para poder trabajar en este tema. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque si no, pasa después el tema de, sí, ¿de qué están hablando? Por ahí el marido de Marcelo, la pareja de Marcelo, le dice, ¿qué está hablando? Este está, acá hay un abogado que está hablando de violencia económica. El otro, entonces el novio de Marcela le dice, ahora quieren currar con la violencia económica. Entonces, mi función docente con ustedes va a ser tratar de demostrar que esto se integra dentro de la temática de violencia y se integra también dentro del marco de nuestro derecho de familia, ¿sí? Se enmarca también dentro del marco de nuestro derecho de familia, ¿sí? No sé si había un micrófono medio abierto ahí, pero ahí está. Ahí está. Néstor ahí, un abrazo, ahí se sumó. Estamos arrancando a marcar unos criterios generales. Vamos a armar un poco un ping-pong para entender bien toda la importancia del tema e incluirlo en la temática. Recuerden que mi función docente va a ser más apuntando a eso. En primer término, hay que desechar la idea de que la petición alimentaria no tiene asidero cuando ocurre en un contexto de violencia de género familiar o se solicita como medida dentro del procedimiento de violencia, porque el tema alimentario amerita la urgencia
en la decisión judicial. ¿Sí? O sea que esto también es interesante, como decir, ¿cómo metemos el tema de alimentos dentro de la violencia? Pues si son tema aparte. No, no son tema aparte, porque la urgencia en la decisión judicial en torno a la cuestión alimentaria, derecho humano esencial y básico, tiene importancia, tiene relevancia para poder de alguna manera ejercer un derecho. O sea que eso también a tenerlo en cuenta. No es que es harina de otro costal, sino que es harina del mismo costal, del mismo molino, del mismo trigo. Eso también a tenerlo en cuenta, porque si no pasa de que me dice Lorena, Diego, me estoy llevando 3 violencias. Y aparte estoy tratando de trabajar en la cuestión de alimentos dentro de la violencia. Entonces le digo, bueno, antes de empezar a trabajar en las cuestiones alimentarias en violencia, tenés que entender que la integra a la misma. No es un tema secundario, no es un tema anexo, complementario, no es un tema que en segundo plano, forma parte de la temática, la integra a la temática. Segundo lugar, hay que desmitificar la idea de violencia como sinónimo de violencia física. Uno va a la sala de primeros auxilios y ve un cartel, un afiche grande, no a la violencia, y una persona, una mujer con un hematoma. Entonces uno imagina que solo violencia es violencia física. Entonces sabemos que hay otros tipos de violencia, tenemos que aprender a conceptualizar esos tipos de violencia, saber que son tipos que no tienen solamente alcance penal, sino alcance civil, y dentro de los tipos de violencia tenemos que estudiar la violencia económica, ¿sí? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, el tema de la violencia económica, ¿sí? Hay una observación general del Comité de los Derechos del Niño, que es la número 13, la observación general número 13 del Comité de los Derechos del Niño, que es una observación, es como un lineamiento práctico y conceptual que comenta los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta observación número 13 va a comentar el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y se plantea, entre otras cosas, que el lenguaje corriente se entiende por violencia únicamente al daño físico o al daño intencional. Sin embargo, fíjese acá, le voy a pedir a Lorena que me ayude a leer esto. Sin embargo, ahí lo voy a poner en el chat. En el chat, a ver. Lo pongo en el chat, así lo leemos todos. En el chat, a ver. Ahí lo pongo, para que tengo trabada la compu. Ahí va. Sí. Ahí está. Bien. A ver, ¿qué tenemos? El comité desea, doctor, ¿está bien ahí ¿no? Sí. El comité desea dejar sentado inequívocamente que la elección del término violencia en la presente observación general no debe verse en modo alguno como un intento de minimizar los efectos de las formas no físicas y o no intencionales de daño, como el descuido y los malos tratos psicológicos, entre otros, ni la necesidad de hacerle frente. Lo que leyó Lorena es un comentario de la observación número 13 del Comité de los Derechos del Niño, que me está diciendo que el término violencia no solo es la violencia física, sino también se refiere a otro tipo de formas e incluye a la violencia psicológica, ¿no? Es importante tener este material, y la observación general número 13 hace un comentario desmenuzado del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Hace un análisis jurídico del artículo 19 de la Convención, que es el que habla de la temática de violencia en caso de niños, pero vamos a ver qué análisis le podemos dar. Ahí pongo una parte. Ahí dice punto 17, Lorena, dice, sin excepción. Sí, voy, ahí veo. Frente, a ver, punto 17. Sin excepción, el comité siempre ha mantenido la posición de que toda forma de violencia contra los niños es inaceptable, por leve que sea. La expresión, toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, no deja espacio para ningún grado de violencia legalizada contra los niños. La frecuencia, la gravedad del daño y la intención de causar daño
no son requisitos previos de las definiciones de violencia. El comité amplía el concepto de violencia. Sí. Mantiene una posición amplia de violencia que incluye otros tipos dentro de la tipología misma. Entonces, dice, ahí la dejo descansar un rato a la colega, a la compañera Lorena, que los estados parte de la convención se pueden referir a estos factores en sus estrategias de intervención para dar respuestas proporcionales que tengan en cuenta el interés superior del niño. Pero las definiciones no deben en modo alguno menoscabar el derecho absoluto que tiene a la dignidad humana y a la integridad física y psicológica, calificando algunos tipos de violencia de legal o socialmente aceptable, ¿no? O sea que tengo caramelo de miel por el tema de la voz. Esta semana estoy a full dando clases, entonces hay que cuidarse la voz, ¿viste? Un poco, con el tema de la miel y para que sea bien claro y que ustedes me entiendan. Sí. O sea que los estados parte de la convención me están diciendo de que el material, el insumo que ustedes utilizan para un caso, le va a servir como estrategia de intervención, sin menoscabar, sin olvidarse que cuando se está atacando, ejerciendo violencia hacia un niño, se está menoscabando su derecho a la dignidad humana y a la integridad física y psicológica. El punto 18 de la observación dice que para prohibir toda la forma de violencia en todos los contextos, hace falta definiciones jurídicas operacionales claras de las distintas formas de violencia mencionadas en el artículo 19. O sea que si yo no conceptualizo la violencia económica y no le doy un alcance práctico y no doy una definición jurídica operacional, por supuesto que ustedes del otro lado van a apuntar el concepto y no van a ver qué sentido práctico van a tener. Dice la observación que estas definiciones tienen que tener en cuenta las orientaciones que se dan y tienen que ser suficientemente claras para que se utilicen y sean aplicables en diferentes sociedades y culturas. Debe alentarse los intentos de unificar definiciones a nivel internacional para facilitar, la recopilación de datos y el intercambio de experiencias, ¿no? La observación 13 da un concepto de qué se entiende por descuido o trato negligente. Dice que descuido es no atender las necesidades físicas y psicológicas del niño, no protegerlo del peligro y no proporcionarle servicios médicos o de cualquier otro tipo. Hay el concepto, o sea que, insisto, ahí quiero que me miren, voy a chusmear y voy a mirar un poco a la cara, los que son vagos, no quieren prender la cámara, pero los que prenden la cámara, insisto, si dentro del concepto de alimentos, el rubro salud está incluido dentro del concepto de alimentos, por supuesto que la limitación del rubro salud es un ejemplo de violencia económica porque se estaría limitando de un recurso, como dice la ley, de un medio indispensable para cubrir la necesidad de un menor de edad. O sea que si la propia observación número 13 está conceptualizando el descuido como no proporcionar un servicio médico, entonces ese descuido es un acto claro de violencia. O sea que ahí tenemos que tener en cuenta. Después define el descuido psicológico o emocional. Consiste, entre otras cosas, en la falta de apoyo emocional y de amor, la desatención crónica del niño, la indisponibilidad psicológica de los cuidadores que no tienen en cuenta las pistas y señales emitidas por los niños de corta edad. En el punto C dice el descuido de la salud física o mental del niño, no proporcionarle la atención médica necesaria, el descuido educativo, el abandono. Todo esto entra dentro, no hay problema, Francisco, todo esto entra dentro del concepto de alimentos. Esto para tenerlo en cuenta, porque digo yo, ¿dónde está la violencia en lo puntual? Si hay una limitación de un carnet de una obra social para poder continuar un tratamiento médico o poder tomar una medicación de manera regular, claramente la limitación de ese recurso es un ejemplo de violencia económica, porque vamos a ver más adelante, el concepto lo propone. Por otro lado, la observación número 13 del Comité de los Derechos del Niño conceptualiza violencia mental
y habla de desatender necesidades afectivas, su salud mental y sus necesidades médicas y educativas. Eso también está incluido dentro de lo que la observación entiende como violencia mental, ¿sí? O sea que en segundo lugar, como recién decía, en segundo lugar, hay que desmitificar esa idea de que violencia solo es violencia física. Y como decía una compañera recién, decía ahí Amira, hola Mira, ¿cómo estás? A Mira la tenemos siempre en las charlas, a Mira, yo la cargo, le digo a Mira Yoma. Entonces, le digo, hay muchos tipos de violencia, no solo la física, a veces más dolorosa que la física, dice la colega, como la violencia psicológica, económica y demás, ¿no? O sea que ese punto a tener en cuenta. Otro punto a tener en cuenta. En tercer lugar, se debe dejar de pensar que este tipo de violencia está relacionado con personas que poseen un mayor nivel adquisitivo o circunscrito a un determinado número de personas. Ya lo vemos que esto no es así. El análisis de este supuesto es un ejemplo que se da en cualquier nivel socioeconómico. En cualquier nivel socioeconómico. Yo no puedo decir, violencia económica solamente se plantea cuando hay dinero, mucho dinero de por medio. Cuando hay propiedades, cuando hay rodados, cuando hay casas de veraneo. No, la violencia económica se da también en el proceso de alimentos cuando hay una negación de los mismos, totalmente arbitraria, infundada, injustificada, donde hay también una actitud procesal por parte de la otra parte de no cumplir, ese ánimo de incumplir, esa libertad caprichosa de no cumplir cuando la propia justicia te manda a cumplir. O sea que eso también tenerlo en cuenta, ¿sí? Un abrazo grande también a la colega Mira. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. Es el tercer punto para empezar a desanudar un poco el tema. Como decíamos y veníamos adelantando, en cuarto lugar, como vamos a ver, la negación de alimentos es un ejemplo de violencia económica. La 26485, que fue modificada por medio de la 27533, nos brinda datos importantes para tomar el supuesto como una situación de violencia familiar, de género familiar. Ya cuando el artículo 2 enumera cuáles son los objetos de la ley, se plantea, entre otros, el de la remoción de patrones socioculturales. El decreto reglamentario 1011 del 2010 conceptualiza qué se entiende por esos patrones socioculturales y dice que son prácticas, costumbres, modelos expresados a través de normas, mensajes, discursos, símbolos e imágenes, ¿no? Entonces yo digo que el derecho nos marca que la responsabilidad parental se encuentra en cabeza de ambos progenitores de la misma manera sin distinción alguna. Sin embargo, muchas veces, prácticas y mensajes de la sociedad imponen un estereotipo de género a la mujer como madre, pasiva, sumisa, servil, dedicada exclusivamente a los hijos e incluso proveyéndole alimentos. Esta diferencia se ve claramente cuando esa mujer se aleja de ese rol impuesto por la sociedad, decide reclamar el cumplimiento de alimentos, ya sea extrajudicialmente o mediante un proceso. ¿Sí? Yo hay algo que siempre digo, que aclaro, me gusta aclararlo, es que siempre digo esto. Cuando hay un planteo alimentario, no hay duda de la existencia de un derecho alimentario de ese menor de edad. De última, podemos discutir la modalidad de prestación alimentaria o la cuantía, pero no vamos a discutir de la existencia de un derecho alimentario. Cuando hablamos de un patrón sociocultural, muchas veces está la asignación en virtud del género de los roles que se da en la economía del hogar, ¿no? Entonces eso también por lo menos a tenerlo en cuenta, es decir, bueno, es la madre, ¿cómo no lo va a cuidar? Es la madre, ¿cómo no le va a poner la obra social? O sea que eso también se ve en la cuestión alimentaria, ¿no? Vamos a avanzar un poco para entrar más en tema. El artículo 3, dentro de los derechos protegidos, menciona la integridad económica o patrimonial.
Y el artículo 4, cuando da un concepto de violencia contra la mujer basado en el género, plantea que cualquier conducta, ya sea una acción como una omisión, ahí en la omisión podría ser la negación de alimentos, que se da en un ámbito, bueno, dice público, privado, como es la familia, basada en una relación desigual de poder que afecta y nombra la integridad económica o patrimonial. Ahí nombra, ¿no? O sea que esa violencia también se puede dar afectando la integridad económica o patrimonial. El decreto 1011 del 2010 define qué es una relación desigual de poder y dice que es esas prácticas socioculturales que sostienen un género por encima de otro. Esto último nos advierte que el análisis del tipo de violencia converge con otros, como la violencia psicológica, la violencia simbólica. ¿Sí? Se va escuchando. Ahí la voy viendo, Aurora, parece que se va escuchando. Sí, doctor, lo estamos escuchando. Se escucha. Atentos porque se siguen sumando participantes. Pero que se sumen, mientras entre gente al baile, mejor. Muy bien. El artículo, el baile del debate, ¿no? No, por supuesto. El artículo 5 define el tipo de violencia y plantea los supuestos de violencia económica. Y el artículo 6 conceptualiza la modalidad de violencia doméstica, incluyendo como bien jurídico protegido la integridad económica o patrimonial. Uno de los supuestos que establece el artículo 5, inciso C de la 26485, dice así. Vamos a pedirle nuevamente a Lorena colaboración. Sí, acá estoy. Lo vamos a poner acá en el chat. Fíjense lo que dice el artículo y el decreto reglamentario, ¿sí? Yo voy admitiendo de paso. Fíjense lo que dice el artículo, el inciso especial que habla de lo que me convoca acá con Aurora y Lorena y todo el grupo de trabajo. Bien. Fíjense lo que dice el artículo y el decreto reglamentario que lo comenta. Ya con esto vamos a despejar varias dudas, sí. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. Paremos ahí. Sí. Ese es el supuesto de violencia económica que establece la ley. No hay ni una palabra más ni una palabra menos. Eso es la transcripción del artículo 5.c de la 26485 que habla la parte específica sobre lo que me convoca. Ahora Lorena va a comentar en el decreto 1011 del 2010 ese mismo supuesto que recién leyó. El decreto 1011 del 2010, que reglamenta este inciso, plantea que en los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos o hijas y estos vivan con ellos, las necesidades de los menores de edad se considerarán comprendidas dentro de los medios indispensables para que las mujeres tengan una vida digna. Este artículo y el comentario que hace el decreto abre un cambio paradigmático en las cuestiones alimentarias para gente que vino estudiando alimentos, que vino leyendo. Yo siempre cuento en las charlas que el primer libro que me compré, que ahorré, el nuevo, no usado, era el libro de Gustavo Boser de Alimentos, de Editorial Astrea. Lo amaba ese libro, lo amo, pero no lo tengo acá en el departamento, lo tengo en la casa de mi mamá. Amaba ese libro de Gustavo Boser de Astrea, y lo consumía constantemente, lo consumía literalmente. Era muy interesante ese libro, en donde obviamente ese planteo de violencia económica no estaba allí. Pero al decir que limitar un recurso económico que sirve para satisfacer una necesidad o privar de un medio indispensable para que esa mujer pueda llevar una vida digna, y dice que las necesidades de los menores de edad están incluidas dentro de esos medios indispensables, estamos hablando de que la violencia económica también se puede plantear en el proceso de alimentos. Ahora el punto álgido viene acá. ¿Cómo podemos delimitar la violencia económica dentro del proceso de alimentos? ¿Cómo la podemos detectar? ¿Cómo nos podemos darse cuenta, como la película de Alejandro Doria? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿De qué manera podemos detectar la violencia económica? Entonces, hace unos años se escribió un articulito que está para que lo puedan ver ustedes, obviamente lo van a poder chusmear, gratuito, acá les voy a poniendo la cita, ahí, o si no Lorena después lo rescata, ahí está la cita del artículo. Sí. Yo decía en ese momento que el incumplimiento continuo
deliberado e intencional de las obligaciones alimentarias muchas veces configura situaciones de violencia económica. La continuidad se refiere a la persistencia en el tiempo, el abandono palmario de las obligaciones alimentarias. Es decir, no es que no cumple un mes o no cumple un mes una parte. Esta persona hace meses y meses que no cumple. Los chicos siguen comiendo, los chicos siguen yendo a la escuela, necesitan atención médica, recreación, esparcimiento. Los chicos siguen comiendo, pero la gente pasa el tiempo y hay una continuidad. Es como cuando yo arranqué en Berazategui, mi estudio jurídico, al lado de mi casa, tenía mi casa y al lado un galpón. Saqué el galpón a la mierda, hice un estudio jurídico. Un hermoso estudio jurídico. Entonces, cuando iba por el señor era carnicero, yo le discutía, señor, usted no le puede pagar con carne la cuota alimentaria. Todos los meses 15 kilos de carne, 20 kilos de carne, y ya pagaba la cuota alimentaria. Yo le explicaba que no, porque yo había leído en doctrina que no, el aporte en especie sirve, pero no alcanza. Bueno, explicaba eso. Nos daban audiencia de acá a 6 meses, 7 meses. Entonces yo le digo, señor, de acá a 7 meses los chicos deben comer. ¿Cómo arreglamos? No, doctor, esperemos que la audiencia de cualquier cosa arreglamos de acá a 7 meses, y obviamente de acá a 7 meses pasaba una vida entera. Los chicos seguían comiendo. O sea que me refiero, cuando hablamos de ese incumplimiento continuo, la continuidad se refiere a esa persistencia, ¿no? Es decir, intenta, Aurora, lograr que se cumpla, pero incluso su propia parte se le da vuelta, pues dice, doctora, usted está defendiendo la otra parte. ¿Cómo puede ser? En realidad, cuando uno defiende un proceso de alimentos, no defiende para que el padre no cumpla. Trata de buscar el vehículo y el móvil para lograr el cumplimiento de lo que tiene que cumplir la cuestión alimentaria. Pero bueno, perdón que me pongo así como altivo, pero no es por una cuestión también de reto a nadie, sino porque es una forma de dar clase. Segundo, lo deliberado. ¿Vieron que yo dije que es incumplimiento continuo, deliberado e intencional? Lo deliberado alude a un acto voluntario y con libertad de incumplir las obligaciones alimentarias. Él puede cumplir, tiene recursos para cumplir, puede cumplir mes a mes, tiene un trabajo, tiene forma de poder cumplir, pero así todo no lo cumple. Ahí decía Néstor, tal cual lo que decía el doctor Vallejos, una voluntad de incumplir. Vieron que esto que por ahí en la doctrina, ahí entró una colega chaqueña, amiga mía, la doctora Ganet, un beso grande, a ver, vamos a admitirla, ahí entró la colega chaqueña Débora, sí. Así que ahí, listo, se armó el juego, ahí entró, se armó el juego. Pero ahí, como decía el colega Néstor, decía, existe una voluntad de incumplir, y esto lo ven ustedes en las audiencias, lo ve uno cuando interviene en la práctica, esa voluntad de incumplir, ¿no? Eso también tiene que ser evaluado al momento de trabajar en el tipo de violencia. Por último, la intencionalidad, el ánimo de incumplir, a pesar de que se debe cumplir, ¿no? Den cuenta que se fija una cosa. Lorena y yo nos ponemos en pareja, tenemos una hija que se llama Laura. Hay una sentencia que me obliga a mí a poner una cantidad de plata. Así todo, con audiencia, con resolución notificada y todo lo demás, no cumple. Laura es nuestra hija. Lorena es la madre. Diego es el padre. Del derecho alimentario de Laura no hay discusión. Y ahora la justicia me dice que tengo que poner todos los meses del 1 al 10 o del 1 al 15, eso lo veremos, la sentencia lo dice, tengo que poner eso en concepto de alimentos. Si de mi lado hay una necesidad de incumplir continuamente, totalmente voluntaria, totalmente intencional y totalmente caprichosa, esto también da lugar para hablar de que hay una negación de alimentos que configura la violencia económica. ¿Sí? En eso también hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y se sepa trabajar para el cumplimiento de los alimentos independientes. Excelente, Siria, por supuesto, qué lindo nombre. Por supuesto, Siria, que estoy muy, muy de acuerdo con lo que vos planteás. Tiene que haber también un compromiso profesional, teniendo en cuenta que los derechos en juego son, por supuesto, derechos alimentarios. No estamos hablando de cualquier derecho, ¿sí? Estamos hablando de un derecho alimentario, ¿no? Que está en juego. Derecho humano esencial y básico. Un viejo adagio latino decía que las necesidades del estómago no admiten demora.
A lo que yo agrego que dichas necesidades tampoco las admiten cuando se dan en un contexto de violencia, ¿no? Y muchas veces con otros tipos de violencia como estuvimos hablando, ¿sí? Otro punto a tener en cuenta, ya vamos entrando en sintonía para debatir, otro punto a tener en cuenta, gracias por los mensajes que me están mandando, ahí está, muy contento también, yo también estoy contento de la charla, pero bueno, en quinto lugar, ese incumplimiento voluntario y alimentario no solo debe analizarse desde el punto de vista de la vulneración de derechos alimentarios del niño, niña, adolescente, sino también de la limitación de los recursos de la progenitora que asume exclusivamente la obligación alimentaria dada la ausencia del otro progenitor. Y esto también es novedoso, conocer la realidad familiar y social de la progenitora con carácter exclusivo, los préstamos que ha tenido que solicitar, las personas a las que ha tenido que acudir para el cuidado del niño, el exceso de trabajo. Volviendo al ejemplo, Lorena y yo, y nuestra hija Laura. Lorena, de alguna manera, está conviviendo con Laura. Tiene el cuidado personal, el ejercicio del cuidado personal de su hija, de nuestra hija Laura. Pero por otra parte, también lo que yo no cumplo lo debe suplir Lorena. El incumplimiento que yo dejo pasar durante meses lo debe suplir Lorena. Debe cubrir las necesidades alimentarias Lorena. ¿Cómo lo hará? Por supuesto, o trabajando más, o pidiendo préstamos a instituciones o a parientes, amigos, o cubriendo necesidades de alguna manera, tratando de buscar recursos para pagarle a alguien para que cuide a nuestra hija Laura. O sea que termina supliendo la responsabilidad parental y yo también tendría que haber cubierto, puesto que las obligaciones son derivadas de la responsabilidad parental. Se habla de coparentalidad, del compartir obligaciones derivadas de la responsabilidad parental. O sea que acá se marca también otro punto paradigmático, como a tener en cuenta. ¿Se acuerdan ustedes? A ver, yo la veo a Lorena, pero a ver si veo a alguien más en la cámara. Están todos con la cámara apagada, deben estar durmiendo la siesta ahí arriba de la computadora. No, tenemos varios prendidas, a ver. A ver, quiero ver muchas apagadas, pero bueno. Terrible, terrible, pero bueno. Yo prometo que lo presencial no van a apagar la cámara, porque lo presencial, ustedes no sé si me han escuchado, yo me movilizo, hago roleplay y me tiro al piso. Pero por otro es esto. Fíjense que cuando estudiamos el proceso de alimentos, ahí la veo Marcela. Fíjate, Marcela, que cuando nosotros estudiamos proceso de alimentos, nos enseñaron que había dos postulados importantes. Las necesidades del alimentado, ahí la veo Aurora también, y el caudal del alimentado. ¿Se acuerdan que nos explicaron eso? Nosotros tenemos que empezar a agregar también el contexto familiar y social de la progenitora que asume exclusivamente la obligación alimentaria. O sea que eso también a tener en cuenta. Tengamos en cuenta eso, porque muchos fallos están rescatando de qué manera la progenitora que asumió exclusivamente la responsabilidad alimentaria ha asumido dichas obligaciones, O sea que eso también a tenerlo en cuenta y ahí lo vamos a ver de alguna manera, ¿sí? Con esto no estoy victimizando a la progenitora que asume exclusivamente, sino que estoy visibilizando una situación para poder incluir el tipo de violencia económica y poder de alguna manera ser más justo con el análisis práctico del supuesto que uno tiene que plantear, ¿sí? No es que si el demandado de alimentos no cumple, con el no cumplimiento queda vacuo y vacío dicho incumplimiento. Alguien debe cumplir, alguien debe poner esos recursos para suplir la ausencia y el incumplimiento alimentario de otro. Lo pondrá la abuela, lo pondrá el abuelo, lo pondrá la progenitora, una amiga de la progenitora, una institución bancaria. Alguien debe poner lo que el otro no pone. Esto también a tenerlo en cuenta. Por eso yo ahí la miro a la colega, porque nosotros nos hemos formado así, ¿no? En alimentos nosotros nos hemos formado así. Pero hay que empezar a entender esto también. Porque el verdadero desafío profesional que tenemos es empezar a sensibilizarnos y capacitarse con perspectiva de género para poder reconocer el tema y que dicha capacitación
sea tendiente a incorporar lo aprendido en la práctica profesional. Nosotros vamos a ir incorporando también lo aprendido en la práctica profesional, ¿no? Sin necesidad de hacer un zafarrancho conceptual o un Frankenstein procesal, uno tiene que comprender la temática, los aportes de la temática, los aportes del derecho de familia, para poder de esa manera trabajar de la manera más adecuada conforme a esta perspectiva, ¿sí? Porque si no, viene la colega avesada o el colega avesado y me dice, Diego, entonces ahora vos con la perspectiva de género pretendés que echemos por tierra todos los postulados procesales de los alimentos. No, porque una vez una colega me dijo, una amiga me dijo, yo soy especialista en alimentos. Desde que nací hago alimentos, me dice. Bueno, nadie está diciendo que eches por tierra todo lo que aprendiste, por supuesto que lo vas a tener, pero debes incorporar esta herramienta para poder visibilizar una situación de violencia económica al momento de intervenir. Porque si la conducta procesal del demandado es totalmente renuente, no se presenta a las audiencias, no justifica las incomparecencias, se decreta en rebeldía, en la propia audiencia le dice, no le voy a dar la plata a Marcela para que si no se la gasta en sus machos, hay violencia simbólica, hay violencia económica, no me van a echar del edificio acá. Hay violencia simbólica, hay violencia económica, no podemos desechar toda la tipología de la violencia, incorporada en la norma, en la 26485, que es plenamente operativa. Es una definición jurídica operacional. O sea que tengamos también en cuenta el contenido del fallo para poder hablar del tipo de violencia, ¿sí? Hay un colega que se despachó con un caso, aprovecha, se despachó con un caso, así que ahora cuando dejemos espacio para las preguntas, vayamos al final leemos. Sí. Vamos a ir leyendo y la vamos... No, por supuesto, tiene que hacerlo, colega. Si no, gracias a ustedes yo puedo charlar acá, me convocan, la gente compra los libros o lee los artículos, por supuesto. Si no hay interés, gracias a ustedes, uno sigue trabajando. Sí, gracias, Diosito. ¿Vos qué onda? Tenemos un Moto G8 que no sabemos el nombre del doctor, conversando. El doctor es muy moderno, dijo ¿qué onda? Así que debe ser un doctor joven. Debe ser un doctor joven. Ahí se mutió ya. Por otro lado... Ya le desactivé el audio, disculpe, doc. No hay problema. Eso les quiero aclarar, el que no tenga necesidad de tenerlo encendido lo puede ir apagando y cualquier cosa lo pueden reactivar luego. Bien. Por otro lado, en séptimo lugar, aclaro, porque para ir marcando camino, no existe la denuncia de violencia económica como un proceso de familia independiente de una estructura de un procedimiento en sí, sino que es una denuncia en la cual se ponen en conocimiento diferentes situaciones, entre ellas de violencia económica. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes me dice, Diego, fui a la receptoría y sorteé la denuncia de violencia económica, les voy a decir, no, colega, acá hay una denuncia de violencia en un procedimiento en el cual usted planteó la violencia económica, que no es lo mismo. Diego, hice un proceso de alimento de violencia económica. No, colega, por favor, discúlpeme. Hizo un proceso de alimentos en el cual, dentro de la plataforma fáctica, mencionó situaciones que encuadrarían dentro de la violencia económica, que no es lo mismo como la canción de Alejandro Sanz, no es lo mismo. O sea que la violencia económica es una herramienta de análisis prevista por la norma, en la 26485 y en las convenciones internacionales de la cual Argentina es Estado parte. Por supuesto, la violencia económica puede ser detectada en diferentes procesos civiles, penales y de familias, entre ellos el de alimentos. ¿Sí? Esto también es importante aclararlo, porque si no uno piensa, bueno, vamos a hacer ahora un proceso de alimentos de violencia económica. No, el proceso de alimentos es tal como lo conocemos. Dentro de ese proceso de alimentos se podrían plantear situaciones que encuadrarían dentro del tipo de violencia económica conforme el inciso que leyó Lorena y el artículo que de alguna manera fue comentado por el inciso del decreto reglamentario. ¿Sí? O sea que eso, tenerlo por favor en cuenta, porque eso también nos ayuda muchísimo a comprender la importancia del tema, ¿sí? Uno no quiere, cuando explica este tema, no quiere que el tema caiga en banalidades, en minimizaciones, en burlas,
en términos peyorativos. Uno habla de violencia económica con la seriedad de contextualizarlo en una familia, en un supuesto, en un marco normativo. Y a veces en un proceso, como en este caso, proceso de alimentos. Porque uno podría hablar de violencia económica en el procedimiento de violencia familiar, que tiene otras aristas, ¿sí? Voy a trabajar un poco más con el supuesto que leyó Lorena. ¿Se acuerdan que leyó Lorena? Bueno, más allá del fundamento teórico y más allá del marco normativo nacional e internacional que se puedan presentar con respecto al tema, es importante delimitar dentro de los alimentos algunas estrategias jurídicas que contribuyan a garantizar los derechos alimentarios de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Yo voy a tratar de empezar a separar para que nos demos cuenta cómo dentro de la cuestión alimentaria podemos ir separando una cuestión de otra. ¿Sí? Voy a hablar más de la cuestión alimentaria, no voy a hablar del procedimiento de violencia familiar para poder ir desmenuzando el tema que me convoca. ¿Sí? Bien. Primero, nosotros podemos nombrar el proceso de alimentos como lo conocemos. Es un proceso de familia, dijimos, donde no se discute la existencia de un derecho alimentario de un niño y niña adolescente, sino la cuantía y modalidad de pago de la cuota alimentaria. Eso ya lo dije. Después, lo que yo venía planteando, está el proceso de alimentos, en la cual se plantean situaciones de violencia económica o psicológica. Y con respecto a esto nos remitimos a la misma estructura procesal anterior con el aditamento del planteo de situaciones concretas de menoscabo, recursos económicos, la violencia simbólica que podría ejercer el demandado al asumir exclusivamente la progenitora el rol de responsable parental, la conducta procesal del demandado, o sea que en dicho proceso de alimentos se pueden plantear todos estos puntos. El tema de la cuestión alimentaria procesalmente no va a variar. Eso cuando hablamos de proceso de alimentos. A ver, ahí hizo una pregunta Norma, esa también la tenemos a mano, Lorena, para cuando sí, armemos el espacio de preguntas. Prometo que va a ser un lindo espacio de preguntas, pero sí, vieron que está bueno también tenerla ahí a mano a la preguntita que hizo Norma, la colega Norma Pérez. Bien, bien. Eso cuando hablamos del proceso de alimentos. Cuando hablamos de incidentes, está el incidente de aumento o modificación de la cuota alimentaria. Sabemos que el incidente supone la existencia de una cuota alimentaria previa y hay una disconformidad de la parte actora en su cantidad, en donde la incidentista va a plantear argumentos para solicitar un aumento de la cuota alimentaria. Puede ser el cambio de edad de los niños, niñas adolescentes, necesidad de un tratamiento atinente a la salud de los mismos, cambio de institución educativa, gastos nuevos. Pero puede pasar que en ese incidente que veníamos planteando, la incidentista, disconforme con lo fijado, va a plantear dentro de los argumentos situaciones de violencia económica, como por ejemplo el desgano del incidentado en cumplir lo fijado. Es decir, se había fijado una cuota y de la cuota cumplió el primer mes, pero ya después los 2 o 3 meses no cumplió, después el tercer mes cumplió la mitad, después al cuarto mes cumplió menos de la mitad, o sea que la poca continuidad en el cumplimiento. Después el aletargamiento intencional para incumplir. Y la actitud procesal, eso de esas formalidades, decir, no por esto, no por aquello, no porque no cumplió esto, no porque cumplió aquello, cuando en realidad uno sabe que debe cumplir. De última discutiremos que los motivos por el cual la actora solicita el aumento de la cuota alimentaria no tienen un asidero suficiente, no tienen un fundamento para conmover a la autoridad judicial y aumentar la cuota. De última discutimos eso. Pero también si la otra parte denuncia una situación de incumplimiento alimentario previo a la solicitud de un incidente, por supuesto que esto debe tener un peso a la hora de resolver. Después está el incidente de reducción de la cuota alimentaria. El incidente de reducción lo suele pedir el progenitor que tiene una cuota fijada y considera que debe ser reducida. Para eso necesita de argumentos convincentes para que la autoridad judicial reduzca la cuota. Informar nuevos cambios, circunstancias que se dieron. Ejemplo, su condición laboral. Que a mi entender, con eso solo no es suficiente para reducir una cuota, dado que generaría muchas veces la insolvencia intencional para incumplir, ¿no? Pero también en este incidente, dentro de esos argumentos,
la progenitora que le pide la reducción de la cuota podría también mencionar situaciones de violencia económica a los fines de visibilizar ese incumplimiento. Como decir, pide reducción de la cuota alimentaria cuando al revés, las necesidades de los hijos han cambiado. Y los niños viven conmigo y yo tengo que trabajar para cubrir ese aumento de esas necesidades. Y tiene que venir una persona a cuidarla que aumentó su sueldo porque las cosas han aumentado. Entonces tuve que trabajar más para poder cubrir los recursos de cuidado de esos niños. O sea que esto estoy haciendo una imaginación de un caso. O sea que eso también a tenerlo en cuenta. Por eso, y después está el incidente de cese de la cuota alimentaria, que es un trámite que va a solicitar el progenitor al que se le ha fijado el cumplimiento de una cuota y que posteriormente, dada una determinada circunstancia, pide el freno. Y con respecto a esto, siempre la autoridad judicial debe contar con la herramienta de analizar este pedido con perspectiva de género para detectar si la solicitud del incidentista se da en un contexto de violencia de género en su modalidad familiar y de tipo económica o no. Se da por un planteo puntual, qué sé yo. La edad del alimentado ha superado las condiciones para poder cubrir las necesidades alimentarias, o entonces pido el cese de cuota alimentaria. Se podría dar sin ningún problema. Después viene el proceso de ejecución de sentencia, que sabemos que es un proceso especial, que postula que existió una cuota alimentaria fijada en un proceso de familia de fondo. Se podría decir que el proceso de ejecución es una etapa procesal posterior de singular importancia porque permite plasmar en los hechos lo resuelto por el derecho. En esta etapa también se pueden denunciar situaciones de violencia económica a los fines de ser consideradas eventualmente por la autoridad judicial. O sea que dentro de la cuestión alimentaria, yo estuve explicando que se puede plantear en un proceso de alimento, en un incidente y también en un proceso de ejecución de la sentencia de alimentos. Por otra parte, hay otro punto que tenemos que tener en cuenta, que lo venía charlando, que es la conducta procesal como un supuesto de violencia económica. Sabemos que los principios generales del derecho hablan de la conducta procesal y la buena fe cuando hablaban de principios generales del derecho. En el derecho de familia, grandes autoras y autores hablaron y escribieron sobre este tema. Carmen Maher de Carlucci, Silvia Guanón, Graciela Medina, autores como Kielmanovitz, han hablado sobre el tema de los principios procesales dentro del proceso de familia. Por supuesto, dentro de la cuestión alimentaria, dichos principios tienen plena aplicación, sumado con la incorporación del artículo 705 al 712 del Código Civil y Comercial, que incorpora los principios procesales en las relaciones de familia. Lo incorpora claramente, ¿sí? O sea que es interesante de qué manera se viene trabajando con esto, ¿sí? Voy a pedir colaboración a la compañera a Lorena y voy a comentar un fallo señero en el tema. Señero en el tema es uno de los fallos, hay varios, pero es uno que empieza a calificar claramente que la conducta procesal del denunciado puede ser un elemento que genere convicción judicial suficiente para hablar de violencia económica. ¿Sí? Esta es la cita del fallo, es un fallo ya conocido, es un fallo bastante nuevo, en la cual se evalúa la conducta procesal del demandado en un proceso de alimentos y se toma esa inconducta procesal como un acto claro de violencia económica. Le voy a poner el parrafito nada más a la colega para que vayamos leyendo y solamente una picadita del fallo para ir viendo un poco de qué se trata, ¿sí? Ahí está Lorena. Sí. Perfecto. Gracias. Yo estoy con el caramelito para poder Bien. mejorar la voz. Bueno, tenemos que la actora inició demanda de alimentos en contra del señor J. Aclara que el señor J contribuyó con el sostenimiento en forma discontinua, casi nula, y que las necesidades de las hijas han ido aumentando acorde a sus edades, atento que concurren a la escuela y a la universidad respectivamente, como así también las actividades extracurriculares. Se resuelve fijar la cuota alimentaria que deberá abonar mensualmente el señor J
a favor de sus hijas, equivalente al 50% de los saberes que por todo concepto percibe el alimentante, efectuados los descuentos de ley, con igual porcentaje del SAC. Lorena lee un fallo que se habló mucho. La gente cuando leía este fallo decía, ¿cómo le van a sacar la mitad del sueldo al señor en concepto de alimento? ¿Cómo el 50% le va a sacar al señor? Nosotros, colegas, como principal consejo, les digo, antes de emitir alguna opinión, si leemos esto de un diario virtual o de un extracto, tratemos de leer el fallo completo. Después sí critiquemos o no la resolución judicial. Cuando yo leo este fallo, el título, yo necesito conseguir este fallo de Río Negro. Me llega el fallo. Cuando tengo el fallo en la mano, antes de empezar a leerlo, digo, tengo que ver cuáles fueron los motivos que llevó a la jueza a que el señor el 50% de su sueldo lo aporte en concepto de alimentos para cubrir las necesidades de las hijas que fueron aumentando, bueno, con las edades, como recién leyó la compañera Lorena. Cuando uno lee, en el fallo empieza a surgir algunos puntos que denotan la actitud del señor en el proceso. Que de hecho, la jueza dice que la actitud renuente procesal por parte del demandado en la prestación alimentaria ha sido motivo suficiente para evaluar la cuantía del monto alimentario que deberá abonar mediante la presente resolución. Punto 1. No se presentó en la instancia de mediación, a pesar de haber sido notificado de la misma, lo que implica por lo menos desinterés en solucionar el tema alimentario de manera extrajudicial mediante este método alternativo a la solución de conflicto. Segundo, iniciado el proceso de alimento con el traslado correspondiente, se decreta la rebeldía. Tengamos en cuenta que el progenitor se declara rebelde en el proceso de alimento donde se discuten los alimentos de sus hijas. Tengan en cuenta eso. Tercero, se fija audiencia preliminar donde estaría la oportunidad procesal de presentar lo que por derecho y parte corresponda, no compareció. La incomparecencia injustificada. Se resuelve fijando una cuota alimentaria, pero como él no la cumple, se libra oficio a la empleadora para que se descuente la cuota alimentaria provisoria, lo que implica un desinterés para abonar lo establecido judicialmente. Lo que implicaría primeramente requerir compromiso del señor para el pago de la cuota establecida y ante la ausencia correspondería el descuento de los saberes. O sea que toda esa actitud procesal, todo el reguero, obviamente estamos comentando un átomo del fallo entre Lorena y yo, nada más. El fallo tiene más contenido, más picante, más pimienta negra. Sin embargo, nosotros estamos con solamente un átomo del fallo. El fallo habla claramente de esa inconducta procesal que fue seguida a lo largo del tiempo. También habla de cuáles fueron las intimaciones, los trámites previos para llegar a esta resolución. Obviamente, como estamos en el derecho, dijimos al principio, por supuesto que es valedera las opiniones de los colegas con respecto a favor o en contra de lo resuelto. Pero quiero también invitarlos siempre, cuando trabajen en estos temas, a evaluar la conducta procesal de las partes al momento de trabajar en una petición de este tipo, conforme a este tipo de violencia, ¿sí? Acá hay otro fallo también muy interesante que voy a comentar, pero este fallo es un fallo de Chubut, Rawson. Voy a poner la cita acá del fallo. Ahí está la cita y también tienen, si quieren, darle clic para ver el fallo o si no, después lo buscan en Microjuris. Fíjense este fallo, le voy a pedir a Lorena que me dé una mano, lo vamos a ir de a poco leyendo para ir entendiendo esta situación. Sí. Bien. Por favor, sí. ¿Comienzo? Por favor. En un fallo, la señora T, guardadora de su nieto S, promueve demanda del aumento de la cuota alimentaria contra el progenitor, señor J. Paremos ahí. Sí. La legitimada activa es la abuela. La abuela está cubriendo las necesidades alimentarias de su nieto y está pidiendo un aumento de la cuota alimentaria, ¿sí? La abuela materna, ¿sí? Por favor, perdón, Lorena, perdón. No, está bien.
con el objeto de que se le determine en la suma mensual de 7.000 pesos, con incrementos escalonados cada 6 meses. En lo sustancial, afirma que el niño de 4 años de edad tiene una grave condición de salud, al padecer una malformación severa del sistema nervioso central. Su médico pediatra le diagnosticó una disfunción valvular, por lo que fue sometido a una cirugía para cambiar la válvula de derivación ventrículo-peritoneal, ocasionando gastos que, fueron afrontados íntegramente por ella y su pareja. Paremos ahí, perdón. Fíjense, Sí. como dije hoy, que el rubro salud está dentro del concepto de alimentos. En este caso no es un chequeo médico, acá hay una enfermedad. Esto insume gastos de salud, que muchas veces son gastos extraordinarios de salud, medicación, traslados, muchas veces alimentos de las personas que van a cuidar, a veces están todo el día en las instituciones de salud. O sea que fíjense por qué está puesto en lo sustancial la condición de un niño. ¿Saben qué edad tiene el niño? Recién lo dijo Lorena. 4 años, gente, 4 años con un problema de malformación en el sistema nervioso central. Imaginen el escenario. No nos quedemos solamente en la cuestión jurídica. Imaginen el escenario fáctico, el escenario de los hechos. No parezco Elías Salgado. Sí. No, claro. Bueno, con respecto a la actividad laboral de progenitor, asevera que se desempeñaría como personal marítimo. Obviamente el personal marítimo, ustedes saben, mi cuñado trabaja en personal marítimo, tiene más plata que los ladrones. Ganan buena guita. Mi cuñado es práctico de barco. Ganan buena plata. O sea que te das cuenta que ahí recursos hay. Corre traslado a la demanda. Se decreta la rebeldía del demandado y se incrementa igual provisoriamente la cuota en un 20% de lo que él presume, con un piso de 5.000 pesos mensuales. No es un fallo del 1810, es un fallo del 2017, o sea que es fallo reciente. La empresa informa que el demandado prestó servicios, acompaña una copia simple de la baja ante la FIP, persiste la negativa al cumplimiento en tiempo y forma, se le dio al señor un traslado por el plazo de 3 días para que formule su descargo sobre la situación de violencia familiar y de género originada en la falta de pago de la cuota alimentaria previa a resolver la procedencia de medidas combinatorias y sanciones que pudieran corresponder por aplicación del artículo 12 de la ley de Chubut, de violencia familiar, incluyendo el arresto, sin contestarlo. O sea, se le dio posibilidad procesal para que conteste un traslado, no lo contestó, pese a encontrarse debidamente notificado. Visto el desinterés del demandado en brindar explicaciones y ejercer su derecho de defensa, dice el fallo, valoro su silencio como un elemento de convicción suficiente para tener comprobado que no existe circunstancia económica de su parte que le impida pagar el monto de la cuota provisoria mensual fijada. Ni siquiera se molestó en presentar una propuesta para cancelar la deuda y demostrar que terminaría con la situación de mora que impida a su hijo con discapacidad afrontar en forma adecuada los distintos rubros que integran la prestación alimentaria, develando en definitiva que su única intención es burlar el curso de la justicia y obstruir que el niño pueda solventar suficientemente sus necesidades de subsistencia y desarrollo integral. O sea que acá esta parte le voy a dejar que lo lea Lorena, con gloria y triunfo, ahí con laureles encima. Lorena, ahí está la parte. Fíjese, esta parte es basal, es fundamental. Fíjese lo que dice. De allí que esta conducta del alimentante compromete el derecho de su hijo a un nivel de vida adecuado y constituye una manifestación de violencia hacia él, la madre y la abuela materna, ya que según los términos de la ley 26.485, se caracteriza a la violencia económica y patrimonial como aquella que se dirige a perjudicar los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de las distintas vías. Fíjate acá, ahí lo leo yo esto, mirá. Esa violencia económica se inserta en el contexto de maltrato grave que ha ejercido sobre ambas mujeres, sobre la abuela y sobre la madre, conforme se desprende de la lectura de los expedientes de violencia familiar en los que se han dictado varias medidas cautelares, incluyendo la provisión de acercamiento a su hijo, la madre y la abuela. El informe del equipo técnico interdisciplinario da cuenta de la violencia física y psicológica ejercida por el demandado sobre su expareja
incluyendo puñetazos en la boca, empaparla con alcohol en gel, correrla con un encendedor, patearla y burlarse luego de la agresión ante su suegra. Se denunció durante la evaluación diagnóstica que el señor cobró importante suma por subsidios para su hijo, sin aportar realmente nada para su sostén, gente, 4 años, llegando a romper las ventanas en la vivienda y ofrecer dinero a terceros para que dañen el vehículo que utiliza la pareja de la demandante para trabajar. Y acá lo dice también, le pido a Lorena que lo pueda leer. Sí, cómo no. De esta manera, ningún demandado... No, sí, ¿no? No. Sí. A Ahí ver, va, Colin. no ahora, porque estaba escribiendo la otra doctora. La limitación de recursos a través del incumplimiento alimentario es otra forma de violencia contra estas mujeres, quienes al cuidar a ese deben afrontar el costo económico de la crianza, educación y cobertura de tratamientos por su especial condición de salud, sin la contribución que atañe al padre, con la consiguiente pérdida de autonomía en el plano patrimonial. Fíjense que acá el señor tuvo posibilidad de contestar el descargo, no es que no tuvo, este hombre tuvo derecho a negociar, colega, por supuesto, ahí la colega Mariana, tuvo derecho a negociar, pero el silencio, él no dijo nada. Él no dijo nada, no ejerció su derecho de defensa, no contestó descargo, no justificó la no contestación del descargo, o sea que el derecho de defensa tuvo. De última, se podrá discutir la cuantía, dijimos, o la modalidad de prestar algo, pero no la existencia de un derecho alimentario que ha pasado. Sí. Diego, perdóname que corto, porque te estoy escuchando fervientemente y me encanta cómo planteas y cómo lo haces, el amor que le pones. Pero a mí me toca muchísimas veces defender a demandados que son ellas, actoras de country, que viven en country, y que plantean una cuota alimentaria de casi 200.000 pesos. Y muchísimas veces eso también es violencia económica, porque un chico gasta 300.000 pesos independientemente del establecimiento al cual concurre. Y me cuesta mucho demostrar que una cuota de 200 o 300.000 pesos, como estamos pidiendo, el chico lo gasta. Eso también me parece violencia económica por parte de la actora. Y está muy limitado poder defender esa cuestión en tribunales por el solo hecho de ser el alimentante. Me toca defender a muchísimos padres que dejan sus viviendas en los countries y les plantean una cuota, como mínimo te estoy hablando de 200.000 pesos. Y sale un provisorio por ahí de 80.000 y los reclaman como si 80.000 pesos, cuando sabemos lo que es una jubilación mínima. Pero no me voy a eso. Entonces también hay violencia y sobre eso hay muy poco. Entonces yo te escucho, pero hay momentos donde los recursos para contestar la violencia que también a veces ejerce la actora, cuando sobrepasa los límites de lo que es una cuota alimentaria real o normal. Yo puedo entenderte todo lo que vos estás diciendo y comparto fervientemente y estoy en tu posición, pero hay muy poco sobre lo que es la violencia económica por parte de aquel que representa el derecho del menor, cuando es la progenitora la que ejerce ese derecho en representación de sus hijos y pide algo desmesurado, que no es en realidad el planteo para los hijos, sino lo que es vivir como vivían cuando el proveedor ya no está. ¿Me entendés? Sin que caiga con esto. Sí, entiendo. Como algo malicioso procesalmente. No, por supuesto. Igual sabemos que la condición y fortuna de cada progenitor va marcando la cuantía de la cuota. Obviamente, no es lo mismo una cuota de unos niños que han vivido una determinada vida que otros. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. El segundo punto a tener en cuenta es que hay que, de última, uno justificará por qué la cuantía de eso, por qué solicita eso, y el otro dirá por qué no corresponde eso. Siempre, obviamente en este caso, lo que está en juego es el derecho alimentario de un niño, ¿no? Acorde a las necesidades que venía manejando, que venía manteniendo, ¿sí? Por supuesto. Exacto. Ahí totalmente de acuerdo, no se habla de violencia económica que sufre el hombre sobre la madre quien abusa. En realidad la violencia económica se da en un contexto de violencia de género. Entonces, se entiende que uno podría plantear un menoscabo de recursos por parte de ese hombre, por parte de la progenitora, en un ámbito de violencia familiar podría darse. Pero acá
Claro, claro, la violencia económica es un tipo de violencia dentro de la violencia de género. La 26485 lo aclara de esa manera, ¿sí? Es una violencia en razón del género. Pero esto no quita que el progenitor no quiera plantear, como pasó en un fallo de Mercedes, frente a un incidente de aumento de cuota alimentaria, o él pidió la reducción de la cuota alimentaria, se la han dado porque él trabajaba haciendo eventos y el contexto de pandemia claramente le redujo sus ingresos. Finalmente, la jueza de Tigre, que esto es provincia de Buenos Aires, dio lugar a ese planteo, ¿sí? En un supuesto claramente de cuestiones alimentarias, la cual pedía o no la reducción de la cuota alimentaria al señor, y finalmente le dieron lugar. O sea, que pasa por los argumentos, pero no pasa por echar tierra al concepto que uno viene manejando. Bueno, yo te escuché hablar del tema de las obras sociales y de las prepagas, y también pasa lo mismo. Hay personas que pudieron pagar OSDE u obras sociales como Swiss Medicals, y hoy no poder sostener con este estado de pandemia ese tipo de obras sociales o prepagas. Y los juzgados siguen exigiendo no importarle la condición económica y que continúen cuando el menor no tiene ningún problema de salud, sino simplemente hoy no se puede pagar. Pero igual, Mariana, me parece a mí, Diego. No, perfecto, pero igual que no tenga problemas de salud no significa que esté desprovisto de cobertura de salud. Eso tener en cuenta, Obvio, y otra cosa, lo que decía ahí Guillermo, me parece bastante interesante, porque en este caso puede haber abuso, pero la cuota alimentaria siempre debe garantizar el nivel de vida que tenía el niño o niña adolescente, con los argumentos atendibles de cada caso. Acá no podemos hablar de casos en una actividad académica porque no sería serio, porque cada caso tiene su mundo. Pero es muy interesante también eso a tenerlo en cuenta, ¿sí? La violencia económica está dentro de la violencia de género. Gracias, Diego. No, al contrario, es interesante. La violencia de género está en la 26485, el concepto. Dentro de los tipos de violencia está la violencia económica. Insisto, esto no significa que no pueda pedir la otra parte de que haya una reducción de cuota alimentaria en virtud de un cambio de la situación laboral, que no lo pida el progenitor. O sea que eso también a tener en cuenta. Eso depende de cada caso, es decir, el progenitor podrá solicitar, en el caso, ejercer el cuidado personal. Eso ya se refiere más a lo que antes se llamaba tenencia, de qué manera organizar el cuidado personal en ese caso, con esa familia. Por supuesto que la cuestión económica va a tener un peso en esa cuestión. Avanzamos un poquito más. Por otro lado, este fallo finalmente se le da lugar, este fallo que estamos leyendo de Chubut Rawson dice que la coacción del moroso por medio del arresto constituye un deber judicial emergente de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, para dejar perfectamente aclarado que la administración de justicia no está dominada por actitudes y prácticas que favorecen o perpetúan las relaciones inequitativas de género, y especialmente la violencia contra personas destinatarias de una protección constitucional preferente como mujeres o niños. De lo contrario, la falta de una reacción enérgica contra el incumplidor revelaría la ineficacia del servicio público que presta el Poder Judicial, o peor aún, una normalización o minimización de la violencia familiar y de género. O sea que si el Poder Judicial no desincentiva conductas violatorias de derechos humanos básicos del niño y las mujeres encargadas de su cuidado, la ciudadanía podría pensar que el incumplimiento de la cuota alimentaria es una práctica tolerada por los jueces, creándose entonces las condiciones para que el flagelo de la mora y otras situaciones de violencia se generalicen, al no existir una percepción social de la voluntad y efectividad del Estado para poner un punto final a estos actos. Finalmente, bueno, se resuelve a percibir al demandado de que cumpla con su obligación alimentaria bajo apercibimiento de disponer como medida combinatoria la exclusión de cualquier vivienda que ocupe y dejarlo en situación de calle. Este es un fallo que en su momento se habló muchísimo porque era una medida combinatoria, ¿sí? Era una medida totalmente combinatoria de un contenido coactivo muy claro, entonces fue necesario, o en este caso se resolvió de esta manera. Por supuesto, cada jurisprudencia da lugar a hablar, a darle sentido
a lo que está planteando. Vamos a hacer así. Vamos a dejar un lindo lugar a preguntas para avivar un poquito el debate, que está bueno, pero recuerden lo que yo planteé. Una cosa es un proceso de alimentos como nosotros lo conocimos, en donde las discusiones van a servirse con respecto a la cuantía de una cuota alimentaria, la modalidad de prestación, donde puede haber ir y venir con respecto a esto. Y otra cosa es que en un proceso de alimentos se plantee una situación de violencia económica, de negación de recursos, de manera involuntaria, de manera caprichosa, de manera arbitraria, y que de esta manera esto dé lugar esa conducta como una situación de violencia económica a los fines de que sea ponderada al momento de fijar una cuota. Son cosas diferentes, son planteos totalmente diferentes que marcan una delimitación para entender cuándo podría haber violencia económica y cuándo no, ¿sí? Es como cuando podríamos decir, la cuota alimentaria está. Esta cuota alimentaria alcanza para poder cubrir las necesidades alimentarias de esos menores de edad. Se solicita un aumento y se rechaza el aumento. Ese rechazo del aumento tiene que estar fundado, artículo 3 del Código Civil y Comercial, en que no hay de alguna manera nuevas necesidades a cubrir para dar lugar a un aumento de una cuota alimentaria. Eso es una cara. De otra cara, en un incidente de reducción de cuota alimentaria, donde el que pide la reducción solicita, fundamenta, aclara, motiva y de alguna manera sostiene que dichas necesidades alimentarias de ese menor van a mermar en menor grado, dada la condición laboral del que pide la reducción, y se da lugar a esto, acá no podríamos hablar en primer término de violencia económica. Por eso les digo, cada caso tiene su mundo, pero obviamente los marcos conceptuales son los que planteaba la 26485, las convenciones internacionales, y más allá de todo eso, las obligaciones alimentarias derivadas de la responsabilidad parental, que caen en cabeza de ambos progenitores. Eso no nos podemos olvidar nunca. De hecho, si alguno de ustedes dice, no, yo lo de la violencia de género no entiendo y no creo y me parece cualquier fantochada. Está bien, hay un marco conceptual que sostiene la cuestión de la violencia en los alimentos. Es el marco conceptual del derecho a la familia que plantea la responsabilidad parental y ya viene de la Convención sobre los Derechos del Niño que habla de responsabilidad familiar. Por supuesto que si uno de los progenitores utiliza como argumento para pedir un aumento de la cuota alimentaria gastos extraordinarios que excederían las necesidades alimentarias de esos menores de edad, por supuesto que el planteo judicial sería totalmente adverso, por más que uno tenga esa herramienta con perspectiva de género. Así que eso quería que quede claro, porque yo sé que las preguntas van virando también por esa onda. Así que vamos a hacer una ronda de preguntas y por lo menos a tenerlo en cuenta. Así vamos a empezar a hacer a contestar las preguntas y hacer así, seguir preguntando y repreguntando. Está bueno. Bien, doctor, había quedado, a ver si me escuchan, sí. Sí. Había quedado una que usted me había destacado, que era de la doctora Norma Beatriz Pérez, que había dicho como pauta de valoración y encuadrado dentro de la perspectiva de género, en especial aquellos casos que la progenitora tiene el 100% del cuidado personal, los 365 días del año. ¿Es así? O sea, en realidad, tengamos en cuenta que si la progenitora tiene el cuidado personal, no nos olvidemos del artículo 660, que dicho cuidado personal tiene un valor patrimonial. El cuidado personal exclusivo, como usted lo plantea, colega, si lo tiene la progenitora, el artículo 660 es fundamental, porque si el otro progenitor le pide, no, vamos mitad y mitad, vos ponés mitad de la plata y yo mitad de la otra. Y no, ahí lo que tiene que plantear la señora es decir, no, si yo tengo el 100% del cuidado personal, del ejercicio del cuidado personal de ese niño, por supuesto que ese cuidado personal tiene un valor patrimonial frente a cualquier planteo alimentario. Ahí hay un ejemplo de poder analizar la cuestión con perspectiva de género. Obviamente, la colega plantea un cuidado personal absoluto, donde la mujer tiene el ejercicio pleno de ese cuidado personal, ¿sí? O sea que eso también a tenerlo en cuenta. No sé si la colega está activa ahí, sí. Sí, muy bien. Sí. Bueno, estimo que sí.
Bueno, ahora quienes quieran hacer preguntas en el chat las pueden ir escribiendo. Bueno, ahí le están agradeciendo, doctor, por tan clara y atenta exposición. Y consultar respecto a su función pública si hay propuestas de parte de su oficina de brindar formación a colegas en la ley Micaela, o si conoce organismos que lo brinden y que puedan recomendar. Donde yo trabajo, en la Oficina de Violencia Doméstica, no es un espacio de capacitación que sale de ahí. Las capacitaciones surgen de la Oficina de la Mujer, que depende también de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros que trabajamos allí fuimos capacitados en la temática realizando diferentes cursos sobre perspectiva de género y también hice cursos sobre trata. Más allá de eso, mi formación profesional individual, yo tengo la especialización en violencia familiar. Y aparte, bueno, trabajo en la temática de violencia, o sea que, pero por supuesto que las personas que estaban realizando las capacitaciones dentro de la Corte Suprema era la Oficina de la Mujer, la OM, que hay una página de internet que se llama OM, Oficina de la Mujer, que tiene un mapeo de las capacitaciones y creo que también tiene material de las capacitaciones conforme a la ley Micaela. Sí, yo ya tengo la certificación también. Bueno, acá hay una pregunta del doctor Salgado, donde nos pregunta si el artículo 660 es aplicable solamente para el caso de cuidado personal unilateral. Para nada. El artículo 660 es aplicable para todos los supuestos. Lo que tenemos que aprender a delinear y detectar de qué manera se valora el cuidado personal de la persona que lo tiene en ese momento al momento de un planteo y una resolución puntual de un caso, ¿sí? Es decir, imagínense, Martín y Lorena tienen una hija, Lorena, Laura. Y en este caso hay un cuidado personal compartido. O sea, esto se valora el cuidado personal del progenitor sobre el cual asiste esa niña. Al momento de fijar una cuota, tiene que ponderarse judicialmente y desde la intervención de los equipos técnicos profesionales el cuidado personal que dispensa la progenitora en esos días como el cuidado personal que dispensa el progenitor. Imagínense el caso en el cual toda la semana está con Lorena y Martín solamente la lleva el sábado de la noche al cine y a comer unas pizzas. Obviamente, Laura, que tiene 12 años, quiere quedarse con Martín todo el tiempo comiendo pizza, pasando la bomba. Yo también, que me lleve también a mí Martín, nos vamos juntos. Pero, ¿entiendes? Esto yo no puedo decir, no, compartimos los gastos. No, acá no. La que está toda la semana renegando con las tareas, con el club, con el todo, fíjate el tema, hay que comprarte esto, hay que ir al ginecólogo, vamos con... Todo esto es Lorena. Ahí presenté un universo diferente, ¿sí? Entonces, acá no podríamos hablar de una cuestión así equitativa desde el punto de vista del cuidado personal. Por supuesto que ambos tienen derecho a preservar contacto fluido con dicha hija, con Laura. Pero esto también tiene que ser puesto en el tapete, ¿sí? Porque esto también es una realidad que pasa a veces. Perfecto, doctor. Bueno, ¿Hay algo más? Sí, por favor, lee. No, diga, por favor, algo más. ¿Algo más que decir? Está dando cursos de perspectiva de género adecuada a la ley de Micaela. No tengo en cuenta el contenido de los cursos de Sijuso, pero sí, creo que estaban dando unos cursos también, ¿sí? ¿Saben cuál es mi opinión? Me parece muy bien que se obliga a capacitar, pero tenemos que ver de qué manera el contenido curricular de esas capacitaciones tiene incidencia práctica en los que nos capacitamos. O sea que más allá de una bajada de conceptos, debemos aprender a incorporarlos. Requiere, frente a un conocimiento, yo requiero la sensibilización y la concientización de este tema, ¿sí? Porque si no, uno de alguna manera dice, va al curso, se pone el cafecito, se toma el café, escucha. ¿Ya terminó? Listo. Y no le da una incidencia práctica, no incorpora en la práctica lo que trabaja, puede incorporarlo desde un lado o de otro, puede debatir, puede charlarlo, pero lo importante no pasa por la obligación a capacitar, pasa porque el contenido de la capacitación tenga incidencia práctica. Practicarlo todos los días, tener la herramienta de análisis, saber cómo usarla, saber en su momento criticar lo que se usó en este caso o no. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Ahí Daniela hizo una pregunta interesante también. Sí, perdón, antes Mariana está urgente por decir algo. Mariana, sí, por favor. Mariana, ¿es por el tema de los links? No. Necesito que nos recuerde el Instagram
por las dudas los colegas empiezan a Qué retirar. genia, qué genia, Ahora, Mariana. y antes tenía la palabra la doctora Laura Bolívar, que está levantando la mano. Bueno, primero mi Hola, a Instagram, ver. Diego, ahí va, Oscar Ortiz. Perfecto. Todos los expositores nos gusta el vedetismo, así que ninguno de los expositores no les... Todos los expositores les encanta que lo alaben, que les gusta que los mimen. Es mentira que no le... A todos, a todos. Doctor, ¿solamente Instagram o también tiene Facebook, canal Tengo de Facebook, YouTube? pero Algo Facebook es que... Diego Ortiz Uva. Pongan Uva porque Diego Ortiz es un pastor evangélico venezolano, entonces le mandan la solicitud a él y no me llega nunca la solicitud. Así que Diego Ortiz Uva. Ahí está. Ok. Bien. Uva, Bueno, de la universidad. muy bien. Sigamos, por favor. Bien. Bueno, los que nos Sí, piden link Laura de tenía una pregunta. asistencia, creo que después se los hablamos por el chat de WhatsApp, todavía eso lo tenemos que acomodar, ¿no? Teníamos otra preguntita de Hay un una... montón, fíjate, Marianela también está. Marianela, sí, dijo, tengo un caso en donde a la madre se le quita los subsidios de ANSES debido a la recategorización del alimentante. Cuando la señora le pide un aumento de la cuota porque ya no contaba con los subsidios, el alimentante se niega a pasar un monto mayor. ¿Encuadraría esto dentro de la violencia económica? El señor venía pasando 8.000. Encuadraría dentro de la violencia económica siempre y cuando, Marianela, puedas plasmar esta situación puntual. Porque no es que a mí me da algo para mis hijos y yo se lo doy a mis hijos, ya está, ya cumplí con la cuota alimentaria. Ejemplo, voy a ser muy criollo con lo que digo, para que entendamos con Mariela a la vez. Si a mí el Estado me da para mi hijo una plata y yo esa plata la retengo y no se la doy, claramente es violencia económica, porque esa plata era destinada para mi hijo. Estoy hablando con usted como si fuera que estuviera estudiando acá solito en mi casa. Si a mí el Estado me da una plata para mi hijo y le doy a mi hijo y yo trabajo aparte en otra cosa, yo no estoy cubriendo la necesidad alimentaria porque esa plata se la dio el Estado para mi hijo. Yo aparte debo cubrir las necesidades alimentarias que son necesarias para ese hijo. ¿Se entiende? O sea que eso también a tenerlo en cuenta. Es como decir, no, como hay hospital público, como en un fallo en Necochea. Como hay hospital público, yo no le debo cubrir la salud de mi hijo. Es como otra, como está en estado vegetativo, como se está por morir, mi hijo no usa vestimenta, no tiene vivienda. Esto pasó en un fallo en Necochea, provincia de Buenos Aires, en la cual se planteaba la demanda de daños y perjuicios, dentro de eso se planteaba la violencia económica. O sea que eso también a tenerlo en cuenta. Tratemos de ir a lo básico, a la génesis también de la petición. Sí. Bien. La doctora Daniela Paglieroni dice, ante el reiterado incumplimiento de la cuota alimentaria, ¿es posible iniciar en paralelo una demanda civil por daños y perjuicios? ¿Esto podría tener lugar? Lo digo en condicional, podría tener lugar, pero tened en cuenta que si haces una demanda de daños y perjuicios, tenés que mencionar y acreditar los presupuestos de responsabilidad civil, la antijuridicidad, el daño, la relación de causalidad, el factor de atribución y otra cosa, en realidad vos haces una demanda de daños y perjuicios no por una cuestión asistencial para que cumpla lo que no cumplió, sino por el daño que provocó ese incumplimiento alimentario. El daño moral, la pérdida de chance, la cantidad de oportunidades culturales y educativas que ha perdido ese niño o niña adolescente a raíz de ese incumplimiento alimentario. O sea que son cosas diferentes, son vías diferentes, la vía civil resarcitoria y cuando uno reitera en el incumplimiento alimentario, hay incumplimiento alimentario reiterado, entran en el escenario las denominadas medidas culminatorias contra la violencia económica, que son medidas más potentes, son medidas más coercitivas, más coactivas. Sí, Bien, la doctora Laura, sí. ahí está. Laura, habilita el micrófono para tu pregunta. Hola, buenas tardes primero. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te comento, soy, aparte de abogada, también soy personal policial y este año se implementó un curso obligatorio sobre lo que es la ley Micaela, que lo hicimos todo el personal policial. Pero me pasa que, no sé, leo muchos fallos y trato de leer bastante sobre este tema y no encuentro muchos fallos, no sé si vos podrás facilitarme, que sea, como dijo la doctora en el otro momento, el tema de cuando el hombre es quien sufre esa violencia económica.
la mujer a veces, como todo, o sea, nosotros como funcionarios públicos, si la mujer se acerca a la comisaría y denuncia lo que denuncia, nosotros no podemos cuestionar, pero a veces pasa que escuchamos ambas partes y no damos cuenta que hay algo de imparcialidad, que hay un abuso de parte de la mujer, que pretende más de a veces lo que debería de ser. Entonces es como que, bueno, uno tiene la obligación de tomar la denuncia, de no cuestionar, pero a veces se denota la injusticia. Y bueno, sobre ese tema es como que hay un vacío en relación al derecho del hombre también. En realidad es interesante porque uno habilita un mecanismo que es el mecanismo de denuncia. Uno no puede nunca echar por tierra lo que significa una denuncia de violencia. Pero en ese de más, en ese pedido de más, en ese ejercicio abusivo de un derecho a peticionar o a encarar un procedimiento de violencia familiar de tinte especial, en ese procedimiento, al momento de la respuesta, por otra parte, claramente se puede plantear de que hay un pedido de más, como cuando hoy estábamos charlando, si de esa cuota alimentaria vos pedís más, que en realidad es para cubrir otros gastos X y no para las necesidades alimentarias de esos niños, claramente esto tiene que ser planteado como el fallo ese que les comentaba de Tigre, que surgió eso, lo que les decía que el señor trabajaba haciendo eventos. O sea que esto forma parte, Laura, también de la propia responsabilidad parental. Hay fallos de alimentos, hay fallos de incidentes que plantean esta cuestión. Por supuesto que hay que bucear. Dentro de la justicia hay cantidad. Lo que sí que no podríamos hablar desde la terminología, desde los conceptos de violencia económica que sufre un hombre, desde lo que significa la raíz del concepto violencia. ¿Sí? Podemos hablar que hay una falta de organización en cuestiones alimentarias, hay un exceso, un abuso un abuso por parte de la progenitora que está pidiendo de más, por más que las necesidades alimentarias de sus niños han sido cubiertas, incluso ya se ha aumentado la cuota alimentaria y sigue pidiendo más. O sea que esto parte de la responsabilidad parental, esto parte también de la responsabilidad conjunta de los progenitores. Perfecto, sí, lo que pasa es que a veces, o sea, de hecho que tenemos un caso particular, que el después de decir, bueno, sí, voy a averiguar, voy a investigar más, tengo un compañero, un efectivo policial, que hoy está detenido por un tema de que la mujer denunció que no le pasaba los alimentos como corresponde, cuando hay una demanda ya iniciada, homologada, que es más, le descuentan a él, y, o sea, al vacío que existe, la justicia hoy determinó la detención de este efectivo, que seguramente que en unos días va a salir en libertad, pero entre que se averigüe, hoy está privado de su libertad con todo lo que implica como funcionario público. Claro, igual ya te digo, sobre el caso yo no puedo hablar porque en realidad no tengo una profundidad del caso, pero en realidad la prisión por deudas está prohibida, con excepción, dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la prisión por alimentos, por deudas alimentarias. Hay fallos en las cuales al hombre se lo mete preso los fines de semana para que cumpla con su obligación alimentaria. Son medidas combinatorias, son medidas coactivas y coercitivas, pero hay fallos que de Córdoba, de San Juan, en la cual se habla de esto, fallos incluso de Santa Cruz, que se habla del tema del arresto por incumplimiento alimentario. Yo no te puedo hablar del caso, Laura, porque obviamente no sería serio de mi parte. Eso a tener en cuenta también, pero me hace acordar otro fallo de San Francisco, Córdoba, que los dos eran policía, Laura. Entonces, como el protocolo decía que en una situación de violencia le deberían retirar el arma, le retiraron el arma no solo al señor, sino a la señora, la víctima de violencia. Entonces la mujer seguía viviendo situaciones de violencia, entonces quería presentar un escrito para poder levantar la medida cautelar para poder obtener su arma, porque si no, no podía ser adicional, no podía obtener recursos, no podía trabajar. Entonces la justicia dice, no puede existir en este caso un protocolo de intervención en casos de violencia que obliga a la mujer en situación de violencia a que no tenga el arma para no poder trabajar. Este es un fallo de San Francisco, Córdoba, en la cual se habló no solamente de la violencia familiar que él seguía ejerciendo, porque la seguía hostigando, sino también, esto dice el fallo, de violencia institucional por parte del propio comisario que le dice dame el arma, porque amparándose en el protocolo que planteaba eso. O sea que
hay múltiples casos, hay un gran universo de casos también, que obviamente uno los tiene que ir analizando y los tiene que ir comprendiendo, depende también al planteo que se le va presentando. En este caso es un planteo cercano de un compañero de trabajo. Perfecto, gracias. Sí, sí, obviamente. No, Laura, cada caso Laura, es particular. seguir capacitándote, te felicito, porque en realidad es interesante también capacitarse, charlar, un placer. Bueno, estamos en contacto en las redes sociales, me parece bueno también seguir aportando. Estamos en contacto, ya te ubico y te sigo. Perfecto. Y ahí Norma dice algo, caso por caso no significa hacer cualquier cosa con cada caso. Esto lo agrego yo, no es que la estoy retando a Norma. Lo que significa es tener una herramienta de análisis, como por ejemplo el marco normativo de violencia, y ver si encuadra o no en el caso. Al momento de ese encuadre o no del caso, uno tiene que trabajar con los hechos, con el derecho y con el encuadre de esos hechos en el derecho. Eso también a tenerlo en cuenta, porque si, por ejemplo, se pide un alimento a una abuela en la cual la abuela no tiene ni el monto mínimo para cubrir las necesidades alimentarias de ese nieto, que también tiene derecho alimentario, por supuesto que ahí entra el paradigma de las personas mayores con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, artículo 9, el derecho a vivir una vida sin violencia y a tener un envejecimiento activo y saludable. Ahí le dejo otro ejemplo a tener en cuenta. ¿Se entiende? O sea que el mismo caso, ese caso por caso, va marcando también la modalidad de intervención. Por supuesto, si una mujer de 85 años que no alcanza al mes para cubrir sus necesidades económicas es demandada para cubrir los alimentos de una nieta de 20 años, como han pasado estos fallos, por supuesto que hay que activar el mecanismo de protección de vulnerabilidad de estas personas mayores. Regla 6 de Brasilia, Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, Ley 5420 de Capital Federal, por supuesto que hay que plantear esto. Imagínense el caso de un alimento de un niño que tiene una discapacidad, o de un niño que tiene una discapacidad y también de alguna manera necesita una medicación diaria para poder de alguna manera apalear las consecuencias en su propia integridad física. Por supuesto que todo esto tiene que ser puesto en el tapete al momento de cualquier intervención, al momento de cualquier intervención. O sea que esto también hay que tenerlo en cuenta. Sí, seguimos un poquito más con las preguntas, Lore. Sí, nos había quedado una pregunta que decía, para repasar, dijo la doctora Gabriela Roldán. ¿La violencia económica se da cuando hay violencia de género o familiar? La violencia de género es un marco contextual, es un contexto. Hay una relación desigual de poder. Dentro de la violencia de género está la modalidad de violencia familiar. Dentro de los tipos de violencia, la violencia económica. Esto lo dice la norma, la 26485, y son modificaciones legislativas. Hay mucho material, pero esto es la norma en base. Por otra parte, la violencia familiar se puede dar entre hermanas, entre hermanos. El propio hombre puede sufrir violencia familiar por parte de su pareja en un contexto de violencia familiar. Una novia le echa agua caliente al novio y lo mata, como pasó el fallo, en un contexto puro de violencia familiar, cruda, en escalada, pero eso no habla de una cuestión de violencia de género, ¿sí? Son cosas diferentes. Perfecto. Bueno, quizás algún colega quiera hacer alguna consulta. Mariana, ibas a decir algo. La doctora Franco, que había levantado la mano, la escuchamos. No lo vi. Hola, sí, yo había escuchado con atención la opinión de dos colegas, mujeres, que eso me llamó la atención, y las dos con un sesgo muy importante en cuanto a partir de la base de que los pedidos basados en un marco de violencia económica, por lo general son abusivos. A mí me parece que en eso opino como la doctora Pérez, que hay que analizar caso por caso, no podemos partir hay que analizar caso por caso, pero creo que si estamos tomando una capacitación de violencia económica que se da en un marco, en una ley marco como es la prevención de la violencia contra las mujeres, cuando hay violencia de género, tenemos nosotros que, al margen de la capacitación de una ley Micaela, de una diplomatura, una especialización en violencia de género, esa capacitación, como decía el doctor recién, internalizarla
Y lo que creo que el desafío que tenemos hoy como abogados y abogadas es partir el análisis de los casos con los lentes de una adecuada perspectiva de género, que es el desafío. El desafío no está en tener la certificación de la ley Micaela, el desafío está, creo que como todos, y si estamos hoy en esta capacitación, es partir de la base de esa adecuada perspectiva, y de ahí analizar el caso concreto, si es o no, o si configura un pedido abusivo, donde no hay violencia económica y en consecuencia no debería corresponder el caso, una ampliación, por ejemplo, de una cuota alimentaria basada en violencia de género, pero analizarlo caso por caso, partiendo con los lentes adecuados a los tiempos que vivimos, y si somos abogados y abogadas que nos estamos capacitando en la temática, partir desde esa base. Me parece que es necesario aclararlo porque quizás yo estoy exagerando, pero yo pude advertir un sesgo en las opiniones de las dos colegas. Un sesgo que creo que es el que estamos tratando de erradicar quienes nos estamos formando en esta temática. No sé, es mi opinión. Yo pienso, Laura, muy interesante también, una vez que uno analiza un caso, más allá del caso por caso, insisto en aclarar, el caso por caso no significa hacer lo que uno quiere con cada caso, significa tener esa herramienta de análisis para poder de una manera delimitar y poder ir depurando no si hay o no una situación que encuadraría como violencia económica. Esto yo lo quiero decir siempre desde el primer minuto, porque siempre aclaro esto, uno no puede dejar de analizar esas cuestiones con esa perspectiva de género. Tener la herramienta no significa que uno va a hacer el uso sí o sí automáticamente de la misma. Eso también hay que tenerlo siempre en cuenta, porque cuando yo hablo de procedimiento de violencia y hablo de prórroga de las medidas, yo siempre digo, una prórroga automática de una medida en el procedimiento de violencia familiar podría ser para muchos más que placentera, pero en este caso las prórrogas en violencia tienen que estar fundamentadas, en donde tendríamos que trabajar en qué fundamentos son válidos o no para que conmueva la autoridad judicial para extenderla, porque si los fundamentos son cerrados, estrictos y totalmente cuadrados y no dan lugar a nada, entonces claramente no van a dar ninguna prórroga y desprotege y desnuda a la mujer en situación de violencia. O sea que es interesante que hay que trabajar con los casos particulares, pero nunca, como digo yo, nunca dije que hay que echar por tierra todos los postulados que aprendimos en nuestro proceso de alimento, de daños y perjuicios, la vía incidental. Es agregar una herramienta más de análisis que al momento de la ponderación judicial o al momento de la evaluación del equipo técnico interviniente, lo deben tener en cuenta para poder resolver y garantizar el ejercicio de un derecho. Muy interesante también lo que plantea la colega, pero estamos en una época de aprendizaje. En esta época de aprendizaje que nos debemos siempre un debate. Pero bueno, en ese debate siempre, por supuesto, que hay diferentes voces en donde uno no puede desconocer las cuestiones también de género que se vienen trabajando, ¿sí? Gracias, doctor. La doctora Timonel levanta la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, colegas? Sí, coincidí ahí con la doctora Franco porque ese sesgo, yo trabajo en la Secretaría de Mujeres ahí con Ceci Pera, la compañera que me pasó el link, y estamos un poquito con el oído más entrenado en las cuestiones de género, porque desde la Secretaría tenemos más de 6.800 situaciones, entonces obviamente no podemos hablar de abuso de la mujer cuando hace ejercicio y uso de los derechos que hoy este nuevo paradigma les trae. Pero sí, me sirve con otros colegas que por ahí recién están asomando en la cuestión de género. Mi formación en la facultad tampoco me lo enseñaron, lo aprendimos después. En esto, Diego, que decís del aprendizaje, es un aprendizaje todos los días que nos invita a deconstruirnos y a volvernos a construirnos con esa perspectiva, y no es fácil, porque nos atraviesa por todos lados, es cultural, lo traemos, lo reproducimos, y la justicia es muy patriarcal. Ya la universidad lo fue en la forma que nos enseñó los saberes que hoy traemos. Pero me pasaba que por ahí, a modo más pedagógico, cuando debato con otros colegas, cuando hablan de este vacío legal, ¿no? Esto de que, bueno, la mujer tiene esta protección, pero al varón cuando le pasa no tiene protección.
que es esto de creer que la violencia de género también la puede sufrir, o por razones de género la puede sufrir un varón cis heteronormado, que en realidad el principio básico para entender la perspectiva de género es que el varón no puede sufrir violencia por razones de género, por ser varón, porque el lugar que se le da en la sociedad y la razón por la que tenemos tanta norma que compensa la desigualdad en la que vivieron las mujeres históricamente, está justamente para compensar eso. Y yo a veces hago la comparación, que soy abogada laboralista también y me gusta mucho el derecho laboral, es como que porque la normativa laboral es un régimen intuitivo que protege al trabajador, habláramos, y bueno, ¿y el empleador qué derechos tiene para no pagar la indemnización? ¿O por qué no hay una ley de contrato de trabajo que establezca principios a favor del empleador? Que justamente toda la ley de contrato de trabajo está pensada para suplir esa hiposuficiencia negocial que tiene un trabajador ante alguien que tiene un poder predominante, que quizás es más fácil verlo en el derecho laboral, ¿no? No se nos ocurriría crear desde el Estado todo un sistema protectorio para una empresa o un empleador que tiene acaparado las herramientas de producción, un poderío económico y que dirige la vida y el proyecto de vida de sus trabajadores, por ejemplo. Si al contrario, el Estado compensa esa desigualdad originaria que trae nuestro sistema productivo y de trabajo, estableciendo ciertos principios y beneficios para el trabajador. Eso por ahí es más fácil de asimilarlo que lo aprendimos en la facultad, en la oral, en las primeras materias. Con el género pasa algo parecido. Yo creo que desde ahí lo tenemos que hacer, ese torcer la mirada y ponernos estos lentes de lo que habla la colega Franco. Ver a la mujer desde ese lugar. O sea, toda esta normativa no es que el varón pobrecito va a quedar desvalido. El varón tiene todo el régimen, todos los derechos civiles, y más todos los privilegios sociales y culturales que históricamente, y que estas normas que hoy tenemos reproducen, porque reproducen las normas, el sistema de poder, y el sistema desigual de poder. Y ese reconocimiento está históricamente. Entonces tenemos todo otro aparato de normas, como son las medidas cautelares, y que les podemos dar fe con Ceci, que no alcanzan. Las mujeres, las situaciones que tenemos en la Secretaría de mujeres que han venido con denuncias, si se quiere, entre comillas, oportunistas, es mínimo, no incide en realmente lo vulneradas que siguen siendo las mujeres. Y eso estadísticamente lo podemos decir, las más de 6.800 situaciones que tenemos en menos, y que mes a mes cada vez son más. Así que me parece que por ahí desde ese lugar, girar un poquito la mirada y entender que no es una moda el género, no es está de moda, no es una ola verde, es una reparación histórica a una desigualdad histórica, y que desde el derecho era una deuda pendiente. Desde ahí yo creo que podemos verlo y nos va a ser más fácil entender las normas de género y cómo aplicarlas. Gracias. Comparto, aparte de ser tan chiquita y hablar tan bien, primero muy chiquita, o sea, y veo la foto, la verdad que no sé cómo se formó esa persona, porque a mí me llevó años, por supuesto, comparto absolutamente, el debate siempre es válido, y obviamente no nos olvidemos que si hablamos de violencia económica, lo enmarcamos en un contexto, que también se puede dar en un contexto de violencia de género económica o en un contexto de violencia familiar en la cual hay conflictiva económica, por supuesto. Pero, por supuesto, muy interesante el aporte también de la colega. Así que, bueno, creo que estamos en tiempo, ¿no? Me parece que llevó, la verdad que me pasó volando el tiempo, me interesa mucho también los planteos, porque en realidad cuando uno habla de este tema, se imagina el planteo desde el planteo de la persona que realmente no le alcanza para cubrir una necesidad alimentaria, como el planteo, como planteaba recién Mariana, también el planteo de otros niveles adquisitivos, donde uno tiene que saber cómo poner el freno o cómo justificar ese freno también cuando a veces no es necesario, ¿no? Así que ya tiene a Kendra, se llama, muy bonita la niña, 10 años, así que también no nos olvidemos que sobre el tema de violencia económica en el proceso de alimentos no podemos nunca tener una mirada
adultocéntrica, basada en lo que yo quiero o en lo que el otro progenitor o progenitora quiera, sino que no nos estamos hablando de necesidades alimentarias que deben ser cubiertas. Y si no lo pone uno, lo pone el otro, pero lo que seguro sé es que si el otro no lo pone, alguien debe suplir. La niña debe seguir comiendo, debe seguir creciendo, debe seguir desarrollando. Eso también tenerlo en cuenta, ¿sí? Así que de mi parte, muchas gracias. Ya, esperen que le voy a mostrar el libro. Un encanto. Sí, sí. Yo lo había escuchado ya en otra oportunidad y me gustó porque él dice que uno se duerme, no se duerme, la forma de transmitir. No podés. Aquí está, él se llama Violencia Económica, es un libro de ediciones jurídicas. Yo les cuento... Doc. Sí, levántelo. Diego. Ahí va. Diego. Esperen que les cuento rápido. Tamaño. Diego, te pasaste escribiendo. No escribiendo. 500 páginas tiene. Les cuento una cosa. Este primer tomo habla de la violencia económica en las cuestiones alimentarias, porque tiene jurisprudencia de todo el país y habla de medidas combinatorias, de medidas de protección, daños y perjuicios derivados de violencia económica. Pero el tomo 2 va a hablar de la violencia económica. El primer tomo. El segundo tomo va a hablar de violencia económica en el régimen patrimonial del matrimonio. En el régimen patrimonial del matrimonio. En el proceso de nulidad matrimonial. La violencia económica en la disolución de la sociedad de hecho. La violencia económica del derecho societario. El tercer tomo, que todavía la estoy rearmando de a poquito, porque no me da el cuero, es violencia económica en el fuero penal y violencia económica hacia las mujeres mayores, hacia las personas mayores. O sea que se viene un estudio profundizado. Para ahí. Diego, te hago una pregunta. Para cerrar Yo hago derecho penal en violencia, hago violencia en derecho penal. Quiero el tomo ese donde haces violencia. Yo justamente estoy por ahí, en eso con otras colegas, hago justamente lo que es violencia de familia en derecho penal. Y a veces veo el abuso de abusos de denuncias que hay. Por eso estaba intrigada en cómo vos lo llevabas a esto de la violencia económica, porque veo reflejado que ante la imposibilidad de poder percibir una suma mayor de cuota de alimentos, van por el área penal, no ven a los chicos y son acusados de abuso. Y ahí es donde por ahí yo veo que ataco, porque bueno, por ahí lo mío, pero excelente lo tuyo, muy, la verdad que sos para tenerte en la mesita de luz, así que te voy a comprar el libro, excelente. Diego. El chivo, sí. Mariana, eso no lo vamos a poder hacer, pero sí yo lo voy a sugerir al colegio, la compra, la adquisición de estos libros. Yo los dono, yo dono el libro. Aurora, yo dono un libro para la biblioteca del Colegio Rodríguez, me comunico después con Cecilia, si viene a Capital o cualquiera, se lo alcanza a General Rodríguez. Cualquiera que venga a Capital se lo alcanza. Excelente. Yo vivo en Capital, cualquier cosa me comunico con vos por Instagram y yo lo llevo al colegio, vivo en Capital. Por supuesto, así no tienen que gastar plata y lo leen de ahí. Bueno, seguramente Aurora hablaremos para adquirir uno para cada una de las sucursales y así no tienen que estar yendo y viniendo. Diego, para cerrar un poquito, hablabas recién de sanciones. ¿Querés darnos un pequeño pantallazo, un cierre con respecto a todo lo que planteaste, la posibilidad de ante esta situación reiterada de violencia y que siempre que se den todos los presupuestos y habiendo analizado el caso, hablar un poquito de las consecuencias que esto podría llegar a generar o qué se podría llegar a pedir como para que esta situación de violencia cese a modo de tipo práctico, como para que los colegas vayan dándole un cierre al tema y podamos despedirnos. Por supuesto. Para hablar de esto, que es un tema bastante largo, uno puede hablar de medidas de protección contra la violencia económica, que son aquellas medidas en las cuales, frente a la plataforma fáctica, el juez o jueza resuelve una medida específica. Por ejemplo, puede resolver fijar una cuota de alimentos provisorios frente a la violencia económica. Después están las medidas combinatorias, que son las medidas, como decía yo, más coercitivas, más coactivas, que son aquellas que se toman
cuando se ha llegado a una instancia en la cual el incumplimiento es constante, se lo ha intimado y no ha dado ninguna respuesta, hay un silencio procesal deliberado que lleva a que el juez o jueza ponga un freno frente a toda esta situación. Entonces, las medidas combinatorias pueden tener un alcance civil o un alcance penal. Dentro del alcance civil puede ser la clásica medida, por ejemplo, que se le prohíbe a un señor ingresar a un club. O en este caso se le puede prohibir al señor ingresar a un club, se le prohíbe al señor la portabilidad numérica, que obtenga celular. O se le prohíbe al señor salir del país. Eso es un ejemplo de medida combinatoria con un alcance más civil. La medida combinatoria con un alcance penal es lo que leímos hoy cuando la persona fue presa, por ejemplo, del viernes al domingo vaya presa hasta que cubra la necesidad alimentaria. Esas son medidas con alcance penal que depende de la legislación local de cada provincia que resuelve la medida. Hay un fallo de Caucete San Juan que resuelve esto, ¿sí? Pero por supuesto, esto sería un pantallazo de que hay medidas combinatorias que tienen como fuente el 553 del Código Civil y Comercial, que da lugar a que la autoridad judicial, conforme al principio de razonabilidad, tenga la creatividad suficiente para poder resolver una medida conforme a las circunstancias del caso. Perfecto. Claro, muy bien. Muchísimas gracias, gente. Bueno, realmente muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos, porque no solamente, por supuesto, tenemos que agradecerle al doctor, sino también a todos los que participaron y contribuyeron a hacer aportes, que me parece que fue muy enriquecedor toda la exposición del doctor y el debate que se presentó después. Y por supuesto al colegio que nos permitió este espacio para vincularnos, ¿no? y llevar a cabo esta charla. Así que desde ya muy agradecida, y se lo voy a hacer también saber al colegio la participación que hubo desde nuestro grupo. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un aplauso grande. Gracias, Aurora, un placer conocerte. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a todos. Gracias. Bueno. Gracias, Atra. Nos Es falta, Martín Fierro. Nos falta eso nada más. Nos falta decir gracias, Atra, gracias, Piero. Sí. Les dejamos a los colegas, el link para que puedan pedir su certificado. Aquellos que estén en el grupo del Instituto de Familia y no lo hayan llegado a ver, lo pueden volver a pedir por ahí más tarde. Y bueno, cualquier duda nos pueden estar escribiendo al colegio o al mail del colegio, a donde necesiten contactarnos. Muchas gracias, Doc. Chicas, como siempre, un placer. Gracias a Hasta luego. Gracias, gente. Gracias.